cómo podemos ver a través de la Biblia, de la palabra de Dios, cómo Dios tiene tanto amor por el pueblo de Israel, tiene tanto amor por nosotros como pueblo, porque a pesar de nuestras torpezas, de nuestras debilidades, de nuestras equivocaciones, de nuestros errores, a pesar de todos los errores y todas las cosas que el pueblo de Israel también hacía en esa época, sin embargo el Señor manifiesta una y otra vez su misericordia, una y otra vez su amor, y volvía a perdonar al pueblo de Israel. Luego del rey David, su hijo Salomón es quien construye ese gran templo para Dios, el templo ahí en Jerusalén. Pero Salomón, a pesar de toda la sabiduría que Dios le había dado, este rey había hecho lo malo delante de Dios. Y su reino se debilitó. Es por eso que al debilitarse por causa de las transgresiones, del pecado, porque el pecado, iglesia, siempre debilita. El pecado divide, el pecado trae consecuencias a nuestras vidas. El pecado trajo consecuencias al pueblo de Israel, a pesar de que Dios los amaba tanto, Él no podía quitarle las consecuencias. Dios nos ama tanto, pero Él no puede quitar las consecuencias de nuestros propios errores. Por eso es que cada uno tiene que caminar siempre pidiendo la guía al Señor para no caer. El pueblo de Dios se había debilitado y esta nación se divide en el país del norte y el país del sur. El pueblo del sur, el pueblo de Judá, su templo es destruido. Ese hermoso templo fue destruido por causa de que los hijos de Dios, esa parte del pueblo, es tomada cautiva a Babilonia. Es llevada a otra nación, a una nación pagana, donde su Dios no era el Dios verdadero. Ese fue el castigo de Dios para el pueblo de Dios por su pecado y por su rebeldía. Esa situación trajo como consecuencia que la nación esté débil y que la ciudad fuera también destruida, asolada, el templo. Es por eso que en ese tiempo cuando estaban cautivos, Dios en su gran misericordia tuvo que tocar a un hombre, a un varón, al rey en ese momento, a Zorobabel, quien él decide reconstruir el templo de Jerusalén. Cuando él decide reconstruir, obviamente pasa un periodo de tiempo, reconstruye el templo y ahí Dios levanta a un varón, a un escriba que se llamaba Nehemías. Esdras. Este escriba, Esdras, fue usado por Dios para traer un cambio, para traer un avivamiento espiritual al pueblo de Dios. Entonces ese remanente del pueblo de Dios que había sido cautivo vuelve al pueblo, vuelve a su tierra, ¿sí? Pero quedaban pocos, porque era un remanente. El remanente es algo poco, pequeño. Quedaron ahí y este varón, este escriba, tiene que restablecer el orden de la palabra. Porque el escriba tiene que empezar a enseñar, tiene que hacer volver al pueblo a la palabra de Dios. Él tuvo de parte de Dios la tarea espiritual, la tarea de consolidar la parte invisible del pueblo, que sería la parte espiritual. Entonces luego pasa un tiempo, obviamente la historia transcurre muchos años, cuando es reconstruido este templo. Era necesario restablecer el culto a Dios. Es por eso que levanta a este Esdras, para que lo espiritual vuelva al pueblo de Dios. Luego de ese tiempo, al poco tiempo, Dios levanta a otro varón. Ese varón era Nehemías. Y Nehemías también era un hombre judío, era un hombre que buscaba la presencia de Dios, un hombre que oraba, un hombre que vivió en el exilio, estaba fuera de su lugar, estaba fuera de la ciudad de sus padres, de la ciudad de Judá. Él estaba en otro lugar, ¿sí? Y cautivo también ahí. Su servicio, ¿cuál era? Siendo judío, era servir de copero al rey. ¿Qué era un copero? Un copero era una persona que estaba para atender al rey, estaba muy cercano al rey.
Y tenía que ser una persona transparente, una persona en la que el rey pudiera confiar. ¿Por qué? Porque el rey se jugaba su vida a través del copero. Porque el copero tenía que probar, por ejemplo, el vino, las bebidas que se le servían al rey. Y si moría, obviamente la bebida estaba envenenada. Entonces, ¿de quién podían sospechar? Del copero. Es por eso que era una tarea difícil. Y es por eso que el rey estaba cercano a este copero, a Nehemías. Entonces, ¿qué pasó? Por cuestiones de seguridad, Nehemías tenía que probar lo que le servía al rey, y cuando se presentaba delante de él tenía que hacerlo con un rostro que reflejara paz, que reflejara seguridad, porque si el rey llegaba a ver que su rostro reflejaba alguna duda, ya el rey iba a desconfiar de ese copero. Por eso era tan importante la tarea de copero. Era muy estimado también en medio del pueblo. Pero el rey tenía que estar atento a eso. Es por eso que un copero no podía presentarse con un rostro angustiado, por ejemplo, un rostro raro, que se note algo raro, porque iba a dudar el rey y lo podían mandar a matar, porque podía pensar que este copero iba a envenenarlo. Es por eso que un día, estando el rey en su lugar, sentado a la mesa, ahí en su gran trono, de repente el rey sentado ahí seguramente pidió algo para servirse, y entra Nehemías. Pero Nehemías había escuchado noticias de su pueblo. Recuerden que él estaba cautivo, no estaba en su ciudad, y él había escuchado noticias de su pueblo, de la ciudad de sus padres, de cómo estaba esa ciudad. Entonces no estaba contento Nehemías. Ese día estaba preocupado, estaba con su cara no feliz, estaba preocupado. Como les dije, Nehemías era un varón justo, era un varón que oraba, era un varón que continuamente alababa al Señor. Y eso mismo vio Dios en su corazón, por eso es que lo eligió para traer un cambio también a la ciudad de Judá. Estando ese día, se presenta Nehemías ante el rey. Por siempre viva el rey. ¿Por qué está triste tu rostro, Nehemías? No estás sentado. ¿Cómo no estar triste, mi rey? Si recibí noticias de la ciudad de mis padres diciendo que la ciudad está desierta y que sus puertas han sido consumidas por el fuego. ¿Y qué pides que yo haga, Nehemías? Si te place, mi rey, si he encontrado gracia delante de ti, te pido, mi rey, que me envíes a Judá y así poder reedificar la ciudad. Sí, ve, autorizo a que vayas a tu pueblo y lo ayudes, Nehemías. Si te place, oh mi rey, dame cartas para Asaf. Tú sabes quién es, el que guarda el bosque, el que cuida el bosque. Para ir yo, ¿no? Y pedirle maderas y así poder arreglar las puertas del templo, de la casa y los muros de la ciudad. Sí, te daré cartas y pedí todo lo que necesites para que ayudes a tu pueblo, Nehemías. Y así Nehemías se retira. Quizás su preocupación ya había sido menguada porque recibió el favor del rey. Pero Nehemías seguía orando en todo tiempo y clamando porque él quería ver esa ciudad reconstruida. Como les dije antes, el templo había sido reconstruida, pero la ciudad estaba todavía con un pequeño remanente, un pequeño pueblo, pero el pueblo estaba desganado, estaba desmotivado, las mujeres, los niños estaban tristes, desmotivados porque la ciudad estaba asolada, las puertas
las puertas de las casas, la puerta del templo, las puertas del palacio, todo estaba consumido por el fuego. Una destrucción. Había destrucción, asolamiento, y es triste ver así. Así se destruye por causa también del pecado muchas veces nuestras vidas, porque nuestra vida entra en un asolamiento, en una tristeza, en un desgano, en una desmotivación. Pero el Señor siempre levanta a aquellos fieles que oran, que claman delante de Él. El Señor siempre mira en el corazón de esa persona, esas personas que dicen, nosotros vamos a hacer algo, no nos vamos a detener. El templo ya había sido reconstruido, pero ahora había una tarea importante, reconstruir los muros de la ciudad. ¿Por qué era importante reconstruir los muros? Porque una ciudad sin muro era saqueada. Una ciudad sin muro para protegerlas con los guardias era una ciudad que iba a tener ataques de los pueblos vecinos, de las naciones que no adoraban a Dios. Y ellos llegaban y los tomaban y los llevaban prisioneros. Es por eso que era necesaria la reconstrucción también de los muros de la ciudad. Y Dios toca el corazón de Nehemías, por eso el rey le da el permiso para poder él ir al pueblo. Y Nehemías va al pueblo, va hacia el pueblo y les dice: vamos pueblo de Dios, levántense, vamos, levántense todos y edifiquemos, vamos, no nos detengamos, vamos pueblo. Pero Tobías y Sanbalat, que no eran del pueblo de Dios, habían escuchado que Nehemías iba a ser ayudado por el rey, y estaba enojado Sanbalat y Tobías, y se burlaban de Nehemías. Vamos a construir, vamos a edificar. ¿Qué están haciendo? Se quiere levantar contra el rey, pero te voy a contar una cosa. Yo no sé cómo puede ser que a este flacucho, ¿Cómo van a molestar al rey por esto? ¿cómo puede darle autoridad al rey a este personaje para que pueda ayudar a su Todo destruido, ¿qué quieren hacer? Vamos a edificar, vamos. ¿Por qué no lo van a ayudar, señor? No, ¿qué va a hacer? Está todo destruido. No creo que le dé ninguna carta, ninguna cosa por el estilo. Pero Nehemías le dice algo. A ustedes les digo, el Dios de los cielos, Él nos hará prosperar. El Dios de los cielos nos hará prosperar. Ustedes paganos, son paganos ustedes. El Dios de los cielos nos va a prosperar. Yo quiero que vos Y me nosotros sus siervos, se está nos levantando. levantaremos, edificaremos y construiremos. A ustedes les digo, a ustedes no. Lo vamos a agarrar después. Y así Sanbalat y Tobías seguían murmurando, pero Nehemías estaba decidido a reconstruir los muros de la ciudad. Y el pueblo apoyaba, el pueblo de Dios alentaba, los soldados estaban en una mano con la espada para proteger la ciudad de Dios, y con la otra mano tenían la pala, tenían los utensilios para la construcción. Y así se comenzó la construcción de los muros de la ciudad. Gloria a Dios. Hermanos, para Dios es muy importante que haya un templo en el cual nosotros busquemos su presencia y en conjunto alabemos su nombre. Por eso es que Dios, a lo largo de la historia del pueblo de Israel, estableció la construcción de templos para adorar a Dios, el único Dios verdadero, como muestra de que el pueblo de Dios tiene un Dios verdadero. El templo material es necesario para eso. Por eso permitió la reconstrucción primero a través de ese rey en ese momento, y que Esdras trajera ese avivamiento espiritual a través de la enseñanza, porque el templo por sí mismo no puede hacer nada. Es necesario que haya palabra
dentro del templo para enseñarle al pueblo la ley de Dios. Por eso también es importante, en ese tiempo era importante que hubiera en la ciudad muros que pudieran proteger a la ciudad de los invasores. Es por eso que Dios elige a Nehemías y toca su corazón para que este hombre, este varón lleno de temor a Dios, una persona que oraba y clamaba y también se compadecía del sufrimiento de los suyos, pudiera restablecer una reforma en la ciudad, una reforma política y social, un equilibrio para el pueblo. Mientras Esdras trajo lo invisible, lo espiritual, Nehemías trae lo visible, lo material. Y entre ellos dos, Esdras y Nehemías, establecen una nueva comunidad. Pero iglesia, todos los que somos parte de la iglesia de Dios sabemos, y los líderes mayormente, los siervos de Dios, sabemos que cuando hay un propósito de parte de Dios para realizar, para hacer una tarea, llevar a cabo esa tarea de parte de Dios, vamos a encontrarnos siempre con la oposición. Nos vamos a encontrar con un Tobías, nos vamos a encontrar con un Sanbalat en nuestras vidas. Opositores. La oposición es parte de lo que los líderes de Dios debemos enfrentar. Pero debemos tener claro que Dios siempre va a estar con nosotros y que no debemos quedarnos. La oposición viene de parte del diablo, del enemigo, disfrazado de ataques, disfrazado con mentiras, para impedir el avance, para impedir la obra. El enemigo viene, la oposición, a través de la persecución. ¿Por qué? Para que las cosas se nos pongan más difíciles. A través de falsos amigos que quizás tienen otras intenciones, que tienen envidias en sus corazones, pretendiendo a veces ayudar, pero en realidad no ayudan, pero son tropiezo para la obra. También la oposición viene disfrazada de divisiones, competencia, deslealtad, desmotivación, quejas, habladurías en contra de los siervos, en contra de aquellos que nos levantamos a construir la obra de Dios. Pero Nehemías, ese varón valiente, no hizo caso, ni perdió tiempo con todos los argumentos que escuchaba de parte de la oposición, de parte de Tobías y de Sanbalat, de aquellos que pretendían frenar el avance de la obra. Él no hizo caso, sino que siguió adelante. Sanbalat y Tobías representan a ese enemigo pueblo. El enemigo es el único interesado en que la obra de Dios no avance. Recuérdalo, el diablo es el único interesado en que tú no avances en tu vida espiritual. El diablo es el único interesado en que tú no avances para ayudar en la obra. El diablo es el único interesado para que la obra de Dios no se construya. Por eso es que nosotros tenemos que hacer como Nehemías, no quedarnos sino avanzar. El pueblo que estaba devastado, con esas murallas destruidas, en la miseria misma, no se animaba a hacer nada. ¿Por qué? Porque necesitaban un líder que les guiara. Asimismo, como les dije hace un rato, una iglesia, un pueblo de Dios no puede avanzar si no tiene líderes espirituales conforme a la voluntad de Dios para guiarles en la enseñanza, para guiarles en el camino, para guiarles en la fidelidad a Dios, para guiarles a través de la palabra de Dios a no quedarse sino avanzar, porque un líder de Dios tiene como tarea de parte de Dios hacer que el pueblo avance, porque también el pueblo va a ser bendecido y retribuido de parte espiritual mucho más, aunque a veces pensamos solo en lo material. Pero cuando nosotros hacemos algo bueno, pretendemos hacer algo bueno de parte de Dios, siempre se va a levantar el obstáculo, siempre se va a levantar la oposición, como nos ha pasado a lo largo de estos 38 años. Oposición que puede venir de adentro mismo,
como de afuera también. No veamos la oposición solo afuera, sino que muchas veces también se levanta adentro. Es por eso que necesitamos el discernimiento espiritual. Muchas cosas en estos 38 años hemos tenido que enfrentar y atravesar. Muchas cosas que solo Dios las conoce, que solo Dios y nosotros que la hemos vivido como siervos de Dios las conocemos. Muchas cosas que solo aquellos, esa pequeña manada, pequeños servidores que permanecieron con nosotros, también las padecieron y las soportaron. Pero hay cosas que como pastora las tuve que enfrentar solas, así como el pastor muchas cosas las tuvo que enfrentar él solo, así como muchas cosas las hemos tenido que enfrentar juntos, pero también hermanos que han tenido que enfrentar la oposición. Pero Dios nos ha mostrado a través de estos 38 años que vale la pena, porque Él nos fortalece. Nuestro carácter espiritual ha ido transformándose a lo largo de estos años y hemos podido entender que pase lo que pase, enfrentemos todo lo que debamos enfrentar, el Señor está con nosotros y hay que seguir avanzando. Tú que eres parte del pueblo de Dios, ¿quieres ser como el pueblo que recibía y aceptaba las instrucciones de Nehemías? ¿Nos ayudarás a construir? Hoy tenemos por delante un desafío enorme. No solamente construir ese nuevo templo en las termas de Río Hondo, sino alimentar espiritualmente a todas las almas que quedan por convertirse. Hoy tenemos un desafío muy grande por delante, que es ir por esas almas perdidas, por esas personas que andan descarriados como ovejas sin pastor. Hoy tenemos esa gran tarea, construir ese lugar para poder contar con un comedor, para darle ayuda, comida, contención a tantos niños que hoy sufren por causa de las economías en nuestro país. Iglesia, es una tarea importante. La tarea de construir la obra de Dios es la tarea más grande y el privilegio más grande que una persona podría adquirir de parte de Dios. Más importante que un título personal, más importante que la construcción de una vivienda, más importante que comprar un vehículo nuevo, más importante que cualquier cosa es la tarea, la obra de Dios. ¿Nos ayudarás, iglesia, a avanzar? ¿O será como Sanbalat o Tobías, quienes solo ponían obstáculos, quienes solo murmuraban y se quejaban? El verdadero pueblo de Dios, desafiado para hacer grandes obras, tiene una promesa. Tenemos, pueblo de Dios, una promesa de parte del Señor Jesucristo. Por eso nosotros como pastores, como líderes de este rebaño, que entendemos cómo actúa el poder de Dios, no tememos a los desafíos que Dios nos pone. Con nuestra edad, porque ya estamos avanzando en edad, sin embargo, no le tememos a los desafíos que Dios nos pone. El Señor nos dice: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor nos dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al Señor por su palabra. Vamos a construir iglesia, no material, pero también lo espiritual, que es la tarea que tenemos por delante nosotros los pastores. Amén. Así que con esto queremos dejar el mensaje claro, plasmado en esta pequeña obra de teatro, para que la recuerdes, para que la mantengas ahí en tu retina, para que la mantengas en tu mente y en tu corazón. Cada vez que venga un Sanbalat, un Tobías a tu vida, no le escuches. Recuerda, el Señor te ha pedido construir. El Señor te ha pedido dar más allá de tu fuerza muchas veces, porque a veces es necesario hasta dar nuestra vida por el Señor. ¿Estamos dispuestos a dar nuestra vida por el Señor?
que no sea solo de palabras, sino con nuestro corazón. Porque esto es algo importante, iglesia. Que no sea solo de palabras, que nuestra entrega sea realmente con todo nuestro corazón, como el Señor lo quiere. Porque el Señor quiere que le demos todo a Él. Nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro trabajo, lo que podemos hacer y aquello que no podemos hacer, también dárselo, porque el Señor pone herramientas en nuestras manos para que le sirvamos con gozo, con alegría de corazón. Así que gloria a Dios por estos 38 años. Gracias te doy, Señor, porque tú a lo largo de tantos años, tú nos has enseñado